Esta semana voy a hablar de los libros que leí en la segunda mitad del mes de enero. En la primera parte, que ya está subida en el canal, les hablé de 5 libros y en esta segunda mitad leí 5 libros más y abandoné uno a la mitad. El primer libro del que les voy a hablar fue publicado originalmente en inglés bajo el título The Assassin's Quest y en español fue publicado como La búsqueda del asesino de Robin Hood. Este es el tercer libro de una trilogía, la primera trilogía en un mundo extenso que esta autora ha creado, ya que es una saga de fantasía épica. Ni bien terminé de leer este libro, yo filmé una reseña completísima y sin spoilers de la trilogía entera, que les voy a dejar el link por aquí abajo para que lo vayan a ver. Si les gusta la fantasía épica, tienen que darle una oportunidad a esta autora porque es un viaje de ida. Si leíste el primer libro y te gustó, estoy seguro de que vas a querer seguir leyendo no solo a esta trilogía, sino a la autora en general, porque tiene un estilo muy hermoso. El siguiente libro fue publicado originalmente en español y es La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro. Esta novela también ya tiene una reseña completa acá en el canal, les voy a dejar el link también aquí abajo para que la vayan a ver después. Esta es una historia que va sobre un viejo campesino calabrés que tiene que mudarse a la ciudad porque se tiene que hacer tratar de un cáncer y va a vivir con su hijo y con su nuera. Allí en la ciudad él va a establecer un vínculo muy personal, muy importante con su nieto que tiene 13 meses y con una señora de la que él se va a enamorar. Es una novela muy entrañable, es muy emotiva, es un canto a la vida, a mí me encantó. Vayan a ver la reseña después. El siguiente libro fue publicado originalmente en inglés bajo el título The Hunger Games y en español es Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Esta es la primera relectura que hago en el año de un libro. Este año planeé releer la saga de los Juegos del Hambre porque en mayo sale la precuela, entonces me agarró así como un ataque de nostalgia y planeo leer un libro al mes hasta llegar a la publicación del nuevo libro, ¿no? La última vez que leí este libro, la primera vez fue allá en el 2011 o 2012 más o menos, cuando estaban empezando a salir las películas y la relectura fue buenísima. A ver, tenía un miedo porque decía, ay, ya veo que es una cagada. Y me gustó mucho, creo que envejeció bien, no lo recordaba tan dinámica, no sé por qué yo me lo imaginaba, tenía un recuerdo como que la historia era muy lenta y que era re larga y nada que ver, tiene muchas acciones un momento atrás del otro y se lee en nada. Pero bueno, no hablaré mucho porque tengo ganas de hacer un video largo, importante y con spoilers si es necesario cuando termine de leer los 3 libros, hablar de mi experiencia releyéndolos ahora de grande, digamos. De momento el primer libro me encantó. Puede ser que el libro sea bueno o puede que simplemente yo esté hablando desde un lugar de la nostalgia y de los recuerdos y tal, pero aún así eso no borra el hecho de que lo disfruté un montón leyéndolo. De acá al final del video todos los libros de los que hable no están en español todavía. El siguiente libro fue The Wilfred Princess and the Piebald Prince de Robin Hood también. Esta es una novela corta que se la puede leer antes de la trilogía de El Batídico. También en la reseña que hice de esa trilogía también hablo de esta historia más en profundidad y les cuento cómo llegué a ella y qué es lo que me gustó y por qué recomiendo mucho el audiolibro. Esto es básicamente publicidad para que vayan a ver esa reseña. Después, el siguiente libro que leí fue originalmente publicado en inglés y se llama Someday, Someday Maybe de Lauren Graham. Elegí esta novela porque, para empezar, la tenía pendiente hace muchísimo tiempo, ahora más de 3 años que está ahí esperando a ser leída y la leí recién ahora en enero. Y la leí porque en enero terminé de ver Las Chicas Gilmore en Netflix y es una historia que me encanta, soy muy fan de esa serie porque siento que está tan bien escrita y los personajes están
tan bien hechos que para mí es una serie que recomiendo muchísimo. Y Lauren Graham es una de las protagonistas. Ella es la actriz que hace de Lorelai Gilmore. Entonces, cuando terminé de ver la serie y estaba como muy emocional y todavía no estaba listo para soltar la historia, los personajes y los actores, entonces decidí leer la novela que escribió esta actriz. Me gustó. Es una historia que va sobre una chica que se llama Franny, que se muda a Nueva York con planes de convertirse en actriz y se puso a sí misma un plan, sí, digamos que un ultimátum hacia ella misma, que decía que si en 3 años ella no lograba algo en el mundo de la actuación, sí, iba a mudar de Nueva York, iba a volver a su ciudad natal e iba a conseguir un trabajo común y corriente, digamos. Y bueno, la historia comienza cuando ella se da cuenta que le quedan solamente 6 meses del tiempo que ella misma se había puesto. Entonces es como que empieza a apurarse y empieza a cuestionarse un poco acerca de su vocación y tal. La historia está ambientada en 1995 y lo que más me gustó de este libro fue todo lo que yo me enteré. Un montón de cosas que no tenía ni idea y la autora se toma el trabajo de ir explicando paso a paso porque es la realidad de la protagonista. Y ahí nos enteramos acerca de cómo funciona toda esta cuestión actoral, digamos, la escena actoral, en qué consisten las audiciones, cómo uno va a las audiciones, qué es lo que necesitas hacer, todo el tema de las agencias, por qué son necesarias, cómo llegar a una, cómo contratar a una. Y en el supuesto caso de que hagas una audición y te acepten, qué es lo que sigue después, cómo es la filmación, cómo es la paga, cómo es todo. Todo te va, me resultó muy interesante desde ese punto de vista. No sé si todos estos procesos seguirán en la actualidad, porque como ya les dije, la historia está ambientada en 1995, pero aún así es un dato más del que tenía antes, que era nada. Y me gustó mucho, pero tiene un problema, que en realidad para mí no fue un problema, pero quizás pueda llegar a ser para la gente que no la conozca, la autora. Y es que Lauren Graham escribió una novela básicamente encarnando a Lorelai de nuevo. Y la manera de ser, la manera de hablar, la manera de contar chistes es muy peculiar y que hasta incluso yo creo que tiene más sentido si vos lo ves en una escena más que cuando la lees. Por eso recomiendo mucho, si es que son consumidores de audiolibros, que si le van a dar una oportunidad a esta historia lo hagan desde el audiolibro, que lo narra la misma autora además, así que eso es un plus gigante. Sí me molestó de la historia es el aspecto romántico que decidió incorporar la autora en un triángulo amoroso ahí que me pareció sumamente innecesario a la parte importante de la historia. Es como que yo quería que vayan a la parte actoral, no me importa la parte romántica, y es como que eso me ralentizó mucho mi experiencia, hasta incluso me llevó mucho tiempo leer una historia que no es tan larga. O quizás fue innecesariamente larga, quizás ese fue el problema. En líneas generales los disfruté, aprendí un par de cosas, tiene un par de momentos chistosos que están muy bien hechos, pero no es un libro que me haya generado mucho ni que se haya quedado conmigo por mucho tiempo. Bueno, el último libro que abandoné lo elegí porque yo ya venía frustrado con una historia que leí en diciembre, que fue La Isla de los Amores Infinitos, que es un libro que no me gustó para nada y es un libro que tenía muchísimas ganas de leer por el tema. Yo tenía ganas de leer una historia familiar que vaya sobre Cuba y esta novela fue muy aburrida. Entonces decidí leer esta novela que se llama Next Year in Havana, escrito por Chanel Clinton, porque fue una novela muy popular en el momento en el que salió y es impresionante la cantidad de reseñas buenas que yo veía de esta historia. Y va sobre una familia exiliada, pero que en su momento vivieron en Cuba, una familia muy acomodada y tal. Entonces dije,
bueno, necesito leer esto. Sobre todo porque a mí me gusta aprender cosas de la historia, pero a través de la ficción. Me llama más la atención eso, más que leer un libro de no ficción o verme un documental. Me gusta leerlo en una historia. Y este libro me estaba dando todo eso. La autora desarrolla toda la parte del conflicto político y tal de Cuba ya en los 50, y eso era interesante. El problema es que acá eso estaba así como en un segundo plano, y la historia principal son dos historias de amor, pero de ese romance de ese amor romántico que intentan metértelo a cucharadas, de personas que se conocen un día y al día siguiente ya están entregados en cuerpo y alma, y necesitan constantemente decirte la pasión que sienten, las miradas, el amor, esta necesidad de estar con el otro. Es como muy irracional para mí. A mí, si me vas a dar un romance, yo no lo descarto. Yo leo libros de romance, yo consumo este tipo de libros, siempre y cuando sea algo mínimamente creíble o bien hecho. Yo no soy del tipo de público que le gustan estas historias de amor a primera vista, y donde hay páginas y páginas donde te hablan acerca de la pasión que están sintiendo en ese momento, y eso para mí me la rebajó. Creo que no fui el público para esta novela. Me costó mucho encontrar una reseña que hable acerca de lo que yo sentí también, y de sentirme conectado con otra persona que le pasó lo mismo. Pero entonces sigo en la búsqueda de una historia familiar de preferencia y que transcurre en Cuba y que me cuente lo que pasó. Así que bueno, acá concluimos con todos los libros que leí en el mes de enero, que en sumatoria hacen 10 y medio, porque el último lo abandoné a la mitad. Y espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante. Nos estamos viendo la semana que viene en otro video. Los estoy leyendo en los comentarios.